Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Salmo 56, versículo 8. Aquí encontramos tres frases en donde David va a resumir en este verso una parte de lo que está sintiendo y de lo que está experimentando en su vida. Y he querido comenzar con este versículo porque en la primera frase David dice: mis huidas tú has contado. Él se está refiriendo a todas las veces que ha tenido que salir huyendo para salvar su vida. En el primer libro de Samuel, del capítulo 19 y hasta el capítulo 31, o un poco más específicamente el 27, se nos va a narrar ahora la vida de David como fugitivo. David ahora es un perseguido eh, por el gobierno del rey Saúl. David va a ser perseguido por Saúl. Saúl lo va a querer matar. Y del capítulo 19 hasta el final de primero de Samuel se nos va a describir esta persecución de David en contra, perdón, de Saúl en contra de David. Eh, quiero, quiero básicamente hacer tres cosas. Espero no tomar demasiado tiempo. Primero, hacer un recuento de todas las veces que David huye para salvar su vida, que se nos van presentando en esta lectura. Luego, también muy brevemente, simplemente hacer mención de cuáles son los salmos que David va a escribir en este periodo, que también muchos los conocen, pero para tener una visión un poco más amplia, mi recomendación es añadir a nuestra lectura diaria algunas porciones de estos salmos, quizá no todo, pero para poder comprender mejor lo que David está experimentando en este momento. Las lecturas de los salmos nos pueden enriquecer muchísimo, porque en ellos David expresa todas las emociones, sus pensamientos, todo lo que siente y lo que piensa, lo expresa muy claramente ahí. Y en tercer lugar, una breve reflexión también sobre una parte de la narración que es la que corresponde a la lectura. Entonces, rápidamente, la huida de David comienza cuando está en el palacio con el rey Saúl. Saúl toma una lanza y quiere matar a David. Entonces le arroja la lanza, David sale corriendo de ahí y huye para entrar a su casa primero. Esto lo vemos en 1 Samuel, en el capítulo 19, versículo 11. Entra en su casa, David manda a que lo vigilen en su casa para matarlo en su casa. Su esposa Mical le dice: salte de aquí porque mi papá te va a matar. David tiene que salir huyendo ahora de su propia casa para ir a casa de Samuel en Ramá. Eso se nos dice en el versículo 18 del mismo capítulo 19. Mientras David está huyendo de su casa a casa de Samuel, escribe el Salmo 59. En el capítulo 20, versículo 1, se nos dice que después de dejar a Samuel, él sale a encontrarse con Jonatán. No se nos dice bien en dónde, pero en el capítulo 20 se encuentra con Jonatán y Jonatán le confirma que Saúl lo quiere matar. En el capítulo 21, versículo 1, ahora David huye a la ciudad de Nob, es una ciudad de sacerdotes. Saúl entra a la ciudad de Nob, mata a todos los sacerdotes, persiguiendo a David, mata a los sacerdotes, los acusa de traición y de conspiración, los mata, y el único que logra escapar de ahí es Abiatar. Este Abiatar se va a unir a David en su huida, y cuando Abiatar le cuenta a David lo que ha ocurrido, David escribe el Salmo 52. Por cierto, el Salmo 52 es uno de los salmos que a mí me gustan mucho, de esos salmos que a mí me gustan por todo lo que significa, porque David se ha enterado que han matado a los sacerdotes, y cuando él escribe ese salmo, él se lo dedica particularmente a Doeg, edomita, que fue el artífice de este homicidio, de esta terrible masacre. En el capítulo 21, versículo 10, se nos describe
que después de salir de Nob, David entra a Gat, que es de los filisteos, al rey Aquis. Él espera recibir ayuda de Aquis, pero los hombres de Gat lo reconocen y desconfían de él. Entonces lo arrestan, lo llevan al palacio esperando que el rey Aquis haga algo contra él. David finge que está loco y el rey Aquis lo echa de su palacio. Es aquí cuando él escribe el Salmo 56 y el Salmo 34. Después de esto David tiene que huir entonces a una cueva, la cueva de Adulam. Mientras está en la cueva de Adulam es cuando escribe el Salmo 57 y el Salmo 142. Después de estar en la cueva de Adulam, él, según nos dice 1 Samuel 22, versículo 3, huye a Mizpa de Moab, en la tierra de Moab. Él lleva a su padre y a sus hermanos al rey de Moab para protegerlos. Él le pide al rey de Moab que cuide de su familia mientras se resuelve el problema que tiene con Saúl. Después, lo que la Biblia nos dice en 1 Samuel 22:5 es que un profeta llamado Gad va a buscar a David y le dice: tú no tienes nada que hacer en la tierra de los enemigos del pueblo de Dios, regresa a la tierra de Judá. Y esto nos muestra esto de lo que ya había hecho mención antes, la división que había en el reino de Israel. Hay una sección, hay una facción del pueblo de Israel que es leal a David y hay una facción que le es leal a Saúl. Por cierto, también ocurre cuando él entra en la cueva de Adulam, porque hay gente que sabe que David está en Adulam, en la cueva, y van y lo encuentran y se quedan con él y se unen a él, forman parte de su ejército. Entonces, cuando el profeta Gad le dice a David que regrese a Judá, él se queda en el bosque de Aret en Judá. Él se esconde en el bosque. Número 9, 1 Samuel 23:5, él sube a Keilah para defenderla. Los filisteos habían ido a atacar Keilah y David va a defenderla. Saúl se entera de que David está en Keilah y lo quiere ir a matar. Entonces David tiene que salir huyendo de Keilah, y en el capítulo 23, versículo 14 y versículo 18 se nos dice que él tiene que ir ahora al desierto de Zif. En esta porción o en esta región, que es una región desértica amplia, él va a estar circundando varias zonas, en donde se nos dice que en el desierto de Zif va a estar en Ores, bueno, en Ores primero y después en Maón. Mientras él está en el desierto de Zif, los hombres de Zif van y le dan aviso a Saúl que David está ahí, que venga para capturarlo, para que lo pueda matar. Entonces David tiene que huir de ahí. Mientras eso sucede, él escribe el Salmo 54. Cuando él huye del desierto de Zif, mientras está circundando esta región, él llega a En-Gadi, y es ahí en donde él entra en la famosa cueva de En-Gadi, en donde él está escondido, y Saúl entra a esa cueva para hacer sus necesidades fisiológicas, y David tiene la oportunidad de matarlo, no lo hace. Después, en el capítulo 25, versículo 1, David huye a Parán. Es también ahí en donde se da el encuentro famoso con Abigail, la esposa de Nabal. En el capítulo 26, versículo 1, se nos dice que él se encuentra después en el collado de Aquila, y una vez más los habitantes del desierto de Zif van y le avisan a Saúl que David está ahí, que vaya a capturarlo. David tiene que salir huyendo, y por último David en su pensamiento dice: no puedo más estar aquí en la tierra de Judá, me voy a ir a la tierra de los filisteos, porque en el territorio de Israel el rey David me va a atrapar, me va a matar. Entonces él decide habitar en la tierra de sus enemigos. Primero de Samuel 27 del 1 al 3, y en el versículo 6 él entra a Gat, se presenta ante el rey Aquis, le pide protección, y el rey Aquis le da la ciudad de Ziklag para que él habite ahí. Este por cierto va a ser uno de los periodos sombríos, más sombríos del rey David.
aunque muchos hacen mención de la historia de Betsabé y algunos otros pasajes posteriores, en realidad uno de los momentos más sombríos de David es aquí, en 1 Samuel 27, porque él empieza a habitar en la tierra de los filisteos y se convierte en uno de los generales del rey Aquis de los filisteos. Y sobre esto hay 4 salmos más, los cuales no están incluidos en estas secciones, pero por las cosas que nos dicen los salmos es muy probable que David los escribió en este periodo. En el Salmo 35, especialmente en los versículos 7, versículos también del 12 al 14, el rey David va a escribir acerca de este pago que le dieron en el palacio. Dice, me han pagado mal por bien. Cuando ellos se enfermaban, yo oraba por ellos, yo estaba con ellos y ellos se han levantado contra mí sin causa. Es muy probable que el rey David está hablando específicamente de Saúl, pero en general de toda la corte real, que David estaba con ellos y que David los consideraba su familia, porque además se había convertido en el yerno de Saúl y que se levantan en contra de él. Esto lo describe en el Salmo 35. Después, en el Salmo 41, este sí lo quiero leer brevemente. En el Salmo 41, en el versículo 9, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Evidentemente el rey David está hablando, o en este caso aún no es rey, pero David está hablando en este salmo de un amigo suyo que se levantó en contra de él. Es obvio que es Saúl. Lo que la Biblia nos dice en el primer encuentro que Saúl tiene con David es que Saúl lo ve y lo ama. Lo que la Biblia dice es lo amó, y lo que a continuación dice es que le dijo a Isaí, por favor permite que tu hijo se quede a vivir conmigo en el palacio. Y Saúl lo amó de manera que ya no lo quiso dejar regresar a su casa. Entonces se habían convertido en grandes amigos, pero ahora ese que había sido su amigo es su enemigo. El Salmo 55 también describe esto, y es muy probable que David lo escribe también en medio de todas estas circunstancias. Salmo 55, versículo 12, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecería, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Evidentemente también está hablando de Saúl. Y el Salmo 109, en el versículo 4, el versículo 3, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa, en pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Dice, en pago de mi amor me han sido adversarios. David amaba a Saúl. Versículo 5, me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra, cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Estos salmos, particularmente estos últimos 3, van a hacer referencia muy claramente a Judas en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que así como Saúl fue amigo de David y lo traicionó, también Judas va a venir a esta tierra en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y él también, Judas, va a ser amigo de Cristo y lo va a traicionar. Y esto se convierte en algo que se le conoce como un tipo, como una sombra. En teología se le llama tipo, que es una figura de lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo. Así como Saúl traicionó la confianza de David, también Judas traicionó la confianza de nuestro Señor Jesucristo, y en esto también estamos puestos todos nosotros, de los dos lados. Tanto yo podría en algún momento ser un Judas, en el caso de
del servicio que puedo estar prestando, como también puedo encontrarme al revés con Judas que me traicionen. Y es muy común que en el mundo es más común que señalemos a los demás como Judas y digamos, este me traicionó, y no tan fácilmente vemos nuestras propias fallas, pero es algo en lo que vale la pena meditar. Por último, quiero que revisemos una última cosa sobre la lectura en primero de Samuel, en el capítulo 22, cuando Saúl mata a los sacerdotes de la ciudad de Nob. Primero Samuel 22:20. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová, y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Y lo que dice David en el versículo 22: yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Esto de pronto se va a volver una pregunta importante. ¿Qué tan dispuestos estamos a dar la vida por una causa? Y en este caso, la causa que se está poniendo delante del pueblo de Israel es la causa de Dios. El reino de Dios está en juego, y los hombres que se van a poner a defender la causa de Dios se van a convertir en enemigos de Saúl. Saúl ya lo ha dicho: cualquiera que apoye a David merece la muerte, y lo que hizo en este pasaje con los sacerdotes de Nob es matarlos. Hombres que no tenían espadas, hombres que no se adiestraban para la guerra, hombres que su única función era adorar a Dios y servir a Dios. Saúl los mata. Así que en esta comparación de poderes, en este contraste que la Biblia nos presenta entre Saúl y David, Saúl viene con todo su ejército y David viene con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios son esos hombres que no levantan una espada porque no están entrenados para ello, que su única función y lo único que saben hacer es adorar a Dios. Y esos son los que van a dar la cara por David. ¿Y qué es lo que se van a ganar? La muerte. Saúl los va a matar, porque la espada va a ser más poderosa que las túnicas sacerdotales, o al menos eso es lo que Saúl cree. Y eso es lo que aparentemente se ve aquí. Los hombres que están defendiendo a David están muriendo uno tras otro, y parece que el rey Saúl va prosperando. Sin embargo, nosotros que conocemos el final de la historia sabemos que el plan de Dios es el que prospera al final, porque como ya lo hemos leído, no se trata de la fuerza, no se trata de las armas, se trata del poder de Dios. Y pues por último quiero retomar este Salmo 56, en donde comencé a leer, que es uno de los salmos que a mí más me gustan. Salmo 56, 3 y 4 dice: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El rey David, o David todavía no es rey aquí, y él está huyendo de Saúl. Y tiene miedo en su corazón, tiene miedo. Y todas estas veces, esta lista que enumeré de 14 veces que tiene que salir huyendo, sale porque tiene miedo. Pero mucho más grande que su miedo es la confianza que tiene depositada en Dios, y por eso dice: en el día que temo, yo en ti confío. Y luego dice: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Que esta sea nuestra oración, que podamos depositar nuestra confianza en Dios, y aunque los hombres que se presenten en contra de nosotros, o las fuerzas que estén delante de nosotros, parezcan más grandes, parezcan mayores, no olvidemos que en Dios está nuestra confianza. Y como David pregunta: ¿qué puede hacernos el hombre? Y esa pregunta Jesús también la trae: ¿qué es lo que pueden hacernos los hombres? Así que meditemos en esto. Que Dios les bendiga.